La vida es el más preciado valor del ser humano, ya que sin ella no seríamos nada. Señores miembros del honorable jurado calificador, compañeros de esta justa de la palabra, respetable público. Hablar de embarazo y el aborto en Chiapas es hablar de un tema que es más profundo y más importante que todas las demás problemáticas que existen, porque en este se engloban la falta de educación, la pobreza y la marginación. La vida se define biológicamente como todo proceso en el cual un ser vivo posee 7 características esenciales, como lo son la organización, la reproducción, el movimiento, la adaptabilidad, la irritabilidad, entre otros. Es por ello que hablar de embarazo es un hecho muy importante. Hoy en día, los jóvenes carecemos de una educación sexual que nos permita actuar evidentemente sobre la planificación familiar. La planificación familiar es un hecho que carece en México, porque hoy se está viviendo un hecho muy importante que es la transición demográfica. En México, según datos del Instituto Nacional de Estadística Geográfica y México, la población mexicana está envejeciendo. El número de mexicanos que nacen cada día está disminuyendo, mientras que el número de mexicanos que ven aumento en edades productivas está aumentando. Esto significa que si nosotros no ponemos un claro ejemplo y nosotros no actuamos sobre este hecho que es muy importante, ese periodo geográfico y estadístico que nos permite a nosotros tener una etapa de crecimiento y desarrollo como lo han tenido países europeos, vamos a desperdiciarlo. El embarazo es un periodo de gestación de un nuevo ser humano. Se da a partir de la unión de un espermatozoide con un óvulo. Es entonces cuando se forma un gameto. Y es aquí cuando hablamos de la vida, porque una célula, como ya lo dije anteriormente, posee las 7 características, y un espermatozoide y un óvulo son células y poseen las 7 características, por lo cual son seres vivos, tienen vida, y el momento en que se gesta el gameto, estamos reproduciendo una vida, el fenómeno más preciado y más valioso que posee el ser humano. Es aquí cuando entra el valor de que el humano quiera jugar con la vida del ser humano y quiera intentar ser un Dios. No podemos permitir que personas con irresponsabilidad, que personas jóvenes que tienen relaciones sexuales sin la protección adecuada, habiendo tantos métodos anticonceptivos que permiten que se limite esta gestación irresponsable, siga sucediendo en nuestro país y más aún en nuestro Chiapas. Eso es característica de que falta educación sexual, de que falta que en las escuelas se implementen talleres de capacitación en materia de capacitación sexual para que ellos conozcan los métodos anticonceptivos y sepan la manera adecuada en cómo utilizarlos. Pero no depende solamente de los jóvenes ni de los maestros, sino también de cada uno de nosotros. Depende de los padres de familia inculcar en sus hijos esa responsabilidad. Pero, ¿cómo podemos pensar que los padres inculcarán esos valores a sus hijos si están más interesados en llevar el pan a su casa porque no tienen para comer? ¿Cómo vamos a pensar que los padres guiarán a sus hijos en estos temas cuando están más preocupados en el alcoholismo, en el tabaquismo o en la drogadicción? Cuando pelean con su esposa, cuando golpean a sus hijos, cuando maltratan psicológicamente a esos seres que son no solamente el futuro, sino el presente de México. Es aquí cuando surgen los embarazos no deseados, los embarazos no planificados, que son cosas distintas. Los embarazos no planificados son aquellos en los que los jóvenes, a pesar de conocer cuáles son los riesgos de tener relaciones sexuales
sin la debida protección, se quedan embarazadas. Es aquí cuando recurren a métodos abortivos como lo es el post-date o la pastilla del día siguiente, que no es más que otro compuesto como el levonorgestrel, que permite que se mate una vida, porque desde el momento en que se gesta un feto ya estamos hablando de un nuevo ser humano. Es por ello que nosotros debemos tomar conciencia que cada uno de nosotros tiene una responsabilidad que cumplir, que es con la de nosotros mismos, con la de llevar esta información a todos los demás. No es posible que en un siglo donde la tecnología se encuentra a la vanguardia, cuando la información se encuentra al alcance de todos, sigamos viviendo esto, sobre todo en México y en Chiapas, que carecemos del acceso a este tipo de información. Tenemos que organizarnos y exigir a nuestros gobernantes que cumplan con sus obligaciones llevando estos métodos anticonceptivos y esta capacitación de planificación familiar. Pero no tenemos que dejar todo esto a un gobierno, sino también hay que tomar la responsabilidad personal. Si nosotros hablamos con nuestros amigos, con nuestros padres, con nuestros hijos, entonces podremos transformar esta realidad que se está viviendo, podremos evitar los embarazos no deseados. Y es aquí cuando surge otro problema importante, porque hablamos de pobreza y marginación, porque no son los más educados los que se embarazan más, sino los más pobres, los que no tienen para darle de comer a esos hijos, los que tienen mayor índice de natalidad. Es por ello que si no tomamos en cuenta estas acciones, que si no ponemos nosotros de nuestra parte para cambiar esta situación, no podremos hacer nada para salvar la vida de quienes son el presente y el futuro de nuestro México, de nuestro Chiapas y de todo nuestro mundo. Es cuanto.